Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean todas, todos. Estamos en esta mesa que tiene por título, es un conversatorio sobre subrepresentación política, vulnerabilidad y acciones afirmativas. Y estamos presentes aquí en el Presidium la abogada Nadia Choreño, especialista en Derecho Electoral y miembro del despacho Más que Litigios. También está el maestro Alan García Campos, coordinador de unidad de graves violaciones de los derechos humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y un servidor, Mauricio del Toro, secretario de cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco y agradecemos, tomo la palabra a la mesa a Agustín y a la organización de este evento, la posibilidad de estar conversando este día con ustedes. Esta mesa trata un tema de actualidad, entre otros que la materia electoral va apuntando en el reconocimiento de ciertos derechos a determinados grupos que históricamente han estado en una situación de subrepresentación política y de vulnerabilidad, atendiendo a ciertos elementos de sus condiciones o su identidad en algunos aspectos. En este sentido, es parte de las transformaciones que estamos viviendo en los últimos años en nuestro país y en nuestro orden jurídico, particularmente una transformación que se ha dado a golpe de sentencia, decimos nosotros, porque es a partir de resoluciones que han tomado las autoridades electorales y particularmente el Tribunal Electoral respecto de casos que llegan al conocimiento del tribunal en donde determinados grupos o personas pertenecientes a determinados colectivos exigen un mayor reconocimiento de derechos para efecto de que a partir de ello se establezcan determinadas medidas positivas, también llamadas acciones afirmativas, en beneficio de estas personas o de estos grupos, lo que conlleva a establecer obligaciones, particularmente de los partidos políticos, porque de alguna forma los partidos políticos son los agentes de la representación política todavía en México, los principales, aunque tenemos, por supuesto, otras formas de participación política, como son las candidaturas independientes y, en algunos casos, la representación directa o el reconocimiento directo de los gobiernos electos por sistemas normativos indígenas en algunas partes del país. De esta forma, ha habido una paulatina deliberación, discusión sobre cómo se insertan estas medidas positivas dentro del ordenamiento jurídico, cuáles son sus bases, cuáles son sus objetivos y finalidades, cuáles son sus grupos o poblaciones beneficiadas, cuáles son las consecuencias de adoptar una medida y también las situaciones que se generan con base en estas medidas adoptadas por el tribunal. La primera adopción de medidas afirmativas a favor de grupos específicos en el ámbito federal se dio en la elección de 2018, realmente es hace muy poco tiempo en términos históricos, a favor de la postulación de candidaturas a diputaciones federales de personas indígenas en 13 distritos con población indígena mayoritaria del 60%, a partir de lo que se denominó en ese momento y ahora la adscripción calificada. Este es un dato que seguramente podemos ahondarlo después, yo lo voy a apuntar, es la exigencia de que una persona no solamente se autoadscriba como indígena en lo personal, sino que se requiere a su vez un reconocimiento de una comunidad o de un grupo al cual él se dice pertenecer. En cuestiones de identidades esto suele ser común, particularmente en grupos identitarios adscriptivos, que requieren no solamente el que una persona diga que es parte, miembro o que comparte algún tipo de identidad, sino que hay una correlación entre el individuo y el grupo social al que alude pertenecer, y que esto se traduce en materia política en algo esencial, porque las personas están pretendiendo beneficiarse de una medida que pretende visibilizar a un grupo
visibilizar sus problemáticas para transitar de una representación formal meramente, que es aquella que, por ejemplo, los partidos políticos llevan, que es: yo me inscribo como candidato, soy votado como candidato y por lo tanto represento al pueblo. ¿A quién? Pues a todo el pueblo, ¿no? Es una representación meramente formal. A partir de esto se cuestiona o se plantea qué tipo de representaciones adicionales van generando una más efectiva representación. Y se habla, por ejemplo, de una representación descriptiva. Esto supone que la sociedad es muy compleja, es más plural y que por lo tanto los grupos, los cuerpos colegiados, particularmente los parlamentos, se les exigiría estar representados de una forma que describa mejor la sociedad a la cual dicen representar. Lo más evidente es el tema de la paridad de género. Cuando hablamos de hombres y mujeres, pues la sociedad se divide más claramente en hombres y mujeres. Obviamente ya la noción hombre y mujer, las categorías culturales hombre y mujer han sido también puestas bajo la lupa de las identidades de género y surge entonces una particularidad respecto de las formas de adscripción sexogenéricas para defender ciertos derechos de poblaciones que normalmente se identifican como LGBTQ+, ¿no? Poblaciones que reivindican para sí una identidad de género distinta o una modalidad diferente a la división binaria entre hombres y mujeres. Pero en términos, digamos, del desarrollo de la representación política, la paridad fue un gran primer avance que visibilizaba descriptivamente estos modelos de representación. A la par de esto también se alude a una a una representación más simbólica desde un punto de vista en términos de que personas de otras poblaciones, pensemos por ejemplo en personas con alguna discapacidad o pertenecientes a algún pueblo indígena o alguna comunidad afrodescendiente, afromexicana, que tienen alguna presencia que es simbólica porque en efecto es un liderazgo reconocido de una comunidad y entonces el que estén ahí los representa de forma simbólica, no minimizándola, sino maximizando la idea de un simbolismo, pero también simbólica, se puede ver desde el otro punto de vista, que es meramente representativa. Se reconoce la necesidad de visibilizar a ciertos grupos, pero su efectividad de la medida es reducida. Y después se alude a una representación más sustantiva, esto es que ya en efecto, ya sea por el número de representantes que se tienen en términos descriptivos o por el grado importante de representación a nivel simbólico, porque realmente se establecen medidas que van a retomar estos principios, valores, necesidades que plantean estos grupos y que por lo tanto la representación es sustantiva. Esto es que en efecto se va a legislar, se van a impulsar políticas legislativas, políticas públicas en beneficio y atendiendo a las necesidades específicas de cada uno de estos grupos. El ideal planteado de la representación es que tenga una representación descriptiva de la sociedad en cierto grado, porque tampoco se puede pulverizar la representación. Algunos le hablan de balcanizar, ¿no? Con este término un poco complejo que se dio en los Balcanes en los años 90, cuando se fracciona la ex Yugoslavia, y se utiliza esta expresión balcanizar para esta idea de dispersar. Atomizar la representación llevaría al extremo de que cada quien y cada grupo que aluda a una identidad pueda o exija una representación, lo que también genera problemas en términos de eficacia. Pero bueno, para la elección de 2021, decimos que en el 2018 se establecieron estas medidas de 13 distritos indígenas con postulación exclusiva de personas indígenas. Esto es que las personas no indígenas de esas poblaciones no podían postularse, lo que también genera cuestionamiento y problemas en esa reflexión de hasta qué punto es que estas medidas deben reconocer o no la propia diversidad al interior de esos distritos indígenas, pero también era una exigencia constitucional planteada desde los diálogos de San Andrés Larraíza y los acuerdos, que exista un modelo de representación particular y específico de la población indígena en nuestro país. Y en esos avatares, en esas dificultades, en esas tensiones, es que se piensa y se pensó en ese momento que 13 distritos representaban a estos
segmento de la población. En la elección de 2021 el INE adoptó diversas medidas afirmativas que fueron ajustadas por el Tribunal Electoral también para derivar en la adopción de medidas positivas de 5 grupos en situación, se dice, de vulnerabilidad o de subrepresentación, que son las personas indígenas, que ya tenía una representación mínima, las personas con discapacidad, las personas, le llaman de la diversidad sexual o de la población también identificada como LGBTIQ+, las personas afromexicanas, en una ampliación interesante también y necesaria de estas reivindicaciones, porque estas poblaciones habían sido y siguen siendo, pero ya la Constitución ahora ya las reconoce, habían sido invisibilizadas. Y las personas migrantes, que también era una exigencia de participación en este sentido. Ello implicó para esa elección la postulación de 884 personas entre propietarias y suplentes, esto es 442 fórmulas de candidaturas, en al menos 50 fórmulas de candidaturas por todas las acciones de partidos políticos. De estas se eligieron 65 fórmulas, lo que representó el 13% de los 500 curules de la Cámara de Diputados en esa elección de 2021. Esto es significativo en términos de participación, es histórico en términos de que nunca se había exigido a los partidos políticos que postularan este tipo de candidaturas, aunque en materia de práctica esto no necesariamente conllevó a una representación más sustantiva. Se siguió viendo al interior de los partidos prácticas de liderazgos internos de los partidos, de oportunismos políticos que, bueno, están presentes en todos los escenarios electorales, ¿no? Y también, y desgraciadamente, de situaciones de defraudación de identidad, de apropiación o de, esa fue la palabra, de usurpación de identidad o suplantación de identidades, particularmente respecto de personas indígenas, personas que no son indígenas o que no tienen esta autoadscripción calificada, pero que se adscriben indígenas y entonces se genera esta tensión. O personas también de la población de la diversidad sexual que aluden a cierta identidad de género que les permitiría acceder no teniendo un reconocimiento de activismo, de defensa o de situación previa a estos alcances. Para la elección de 2023 y 2024 se siguió el mismo modelo a partir de que el tribunal modificó el acuerdo del INE, lo revocó, que había ajustado las acciones para reducirlas. Y entonces se plantea un tema muy relevante, que es, ¿estas medidas son de acción progresiva o pueden ser regresivas en algún momento? ¿O en qué momento es que nosotros tenemos que pensarlas como acción afirmativa temporal necesariamente o como acciones que vislumbran una forma de representación y por lo tanto no son temporales, sino que son permanentes e incluso progresivas? Esa es otra parte de la discusión. Con ello se abrieron los espacios también a 9 senadurías, porque en esta elección ya se eligieron no solo diputaciones, sino también senadurías, 5 espacios para personas indígenas y 4 en conjunto para los diferentes personas. Con ello, se eligieron 79 fórmulas de integrantes de personas en estas situaciones de vulnerabilidad o subrepresentación. Estas cuotas generan diferentes tensiones, algunas de las cuales se van a plantear aquí. La primera será su fundamento. ¿Cuál es el fundamento de estas medidas? Para algunos son los principios generales de igualdad desarrollados a partir de una visión particular que tiene su engranaje en el derecho internacional, en algunas normas de derecho internacional, digamos, duro, o en tratados internacionales o convenciones internacionales, algunos de ellos con cláusulas genéricas de igualdad y de participación política, otras con algunas precisiones específicas de derechos políticos en algunos grupos particulares, y otros documentos internacionales que no son del llamado hard law, sino del llamado soft law, derecho blando, que son declaraciones, recomendaciones de organismos internacionales, de órganos supervisores de cumplimiento de las obligaciones, y que esto lleva al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, a interpretar esos derechos para exigir estos planteamientos. También está el aspecto de las problemáticas del tiempo, cuándo es que se implementan estas acciones y las dificultades que en ocasiones se dan para cumplirse, porque la construcción de candidaturas no se da de la noche a la mañana necesariamente. Una persona que quiere ser candidata suele o debería ser un líder en ciertas comunidades y llevar esa representación. Cuando estos se exigen de alguna manera con poca oportunidad, y la sala ha dicho que esto tiene que ser o puede ser más bien hasta antes
de los registros de candidatos, entonces esto genera mucha presión política en su cumplimiento. Y además está el tema, por supuesto, de la defraudación de identidades, entre otras tensiones. Yo aquí dejaría esta participación para darle la palabra en primer principio a Alan García y posteriormente a Nadia Chorene. Muchas gracias por su atención. Adelante. Muchas gracias, Mauricio, y muchísimas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la muy gentil invitación, especialmente a Agustín Millán. Un gusto compartir el espacio, tanto con Nadia como con Mauricio. Y yo coincido con lo que plantea Mauricio en términos de que México ha registrado avances notables, yo diría extraordinarios en esta materia. Pero sí recalcaría que aún falta, sin duda, ¿no?, que lo que ha ocurrido en México ciertamente es esperanzador, pero no es la regla a nivel global, ¿no? Estamos, sí, frente a un proceso acelerado, ¿no?, sin lugar a dudas, en donde claramente el avance jurisprudencial fue innovador y posteriormente se fue legislando a grado tal que, por ejemplo, recientemente reformas constitucionales muy importantes han sido adoptadas en materia de igualdad sustantiva y derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, ¿no? Lo cual denota cómo un poder judicial independiente, cuando se compromete con una agenda de derechos, puede efectivamente ser también un factor de cambio, un factor de transformación, un factor positivo y progresista. Y creo que en esta temática hay que reconocer, sin lugar a dudas, el liderazgo que ha tenido la agenda de las mujeres y el movimiento feminista, ¿no?, que me parece que ha sido la punta de lanza a partir de la cual los otros grupos, algunos de los cuales ya mencionaba Mauricio, personas con discapacidad, afromexicanos, indígenas, migrantes, personas no binarias, personas de la comunidad LGBTI, han también tenido oportunidad, digamos, de favorecer ese proceso de transformación e inclusión. En un reciente discurso que el Alto Comisionado de la ONU pronunció en Atenas hace apenas unas cuantas semanas, y lo recupero por el significado de lo que supone Atenas como el primer ejercicio democrático en la historia de la humanidad, aludía a varias de las amenazas para los derechos humanos, las cuales proceden del auge, cito, del autoritarismo, el populismo, las narrativas divisivas y polarizadas, el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, el discurso de odio, pero también claramente incorporaban los elementos de una sociedad patriarcal que sigue discriminando a las mujeres, a las personas no binarias, y concluía que esto forma parte justamente de esta atmósfera autoritaria que está creciendo a nivel global. Es verdad que en esta temática a nivel global hay avances importantes, sin embargo hay que decir que en el mundo las mujeres siguen ocupando solamente el 27% de los escaños, por ejemplo, en los parlamentos. Representan el 35% de los miembros e integrantes de los gobiernos locales. En los comités parlamentarios de defensa, finanzas, tan relevantes, ¿no?, ocupan apenas el 18.9%, y a nivel de alcaldías, a nivel global, y gobernaturas locales, provinciales, estaduales, como le llamamos en México y en otras latitudes, apenas es el 15%. A nivel global. Y un último dato, me queda claro que no necesariamente son electas, pero a nivel de secretarías de Estado o ministerios estamos hablando del 23%. De tal forma que efectivamente pues hay un rezago todavía muy considerable. Y creo, y aquí voy a recuperar algo de lo que planteaba Mauricio, que efectivamente los organismos internacionales han, sobre la base de lo que establecen las propias convenciones internacionales, derecho duro, han elaborado lo que se conoce como doctrina o jurisprudencia o observaciones finales al momento en el que evalúan el grado de cumplimiento de los estados con los compromisos establecidos en los respectivos instrumentos internacionales. Y yo quiero traer a la mesa
lo que es el último estándar adoptado por esta institucionalidad internacional, que es la apenas emitida Recomendación General número 40, que se adoptó hace 4 semanas por parte del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que lleva por título Representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de tomas de decisiones. Para quien no esté familiarizado, rápidamente lo menciono, un comentario general, una recomendación general, es una interpretación autorizada que hace el órgano creado en virtud del tratado, en este caso el Comité CEDAW, cuando interpreta la Convención Internacional. Es una práctica que han venido desarrollando prácticamente todos los comités, que sirven justamente, dado que los instrumentos internacionales no suelen ser modificados, pues son actualizados, diría, a partir de estas interpretaciones que realizan los propios órganos de supervisión de los tratados. Y aquí me parece muy interesante porque, si bien no lo plantea en estos términos el Comité CEDAW, yo, retomando lo que señala Mauricio, me atrevería a decir que lo que se está planteando en esta última recomendación general en la materia es claramente rebasar lo que es una representación simbólica, que me parece que hay un consenso respecto de lo superado en sí mismo, ¿no?, de esta idea, que es, hay que reconocer cómo inició en un determinado momento en la historia, a una representación sustantiva, que es un poco hacia donde entendería yo Mauricio está colocando el eje, digamos, de los desarrollos que se han adoptado en México. Sin embargo, diría yo que el carácter innovador de este comentario general, de esta recomendación general, es el tema de la representación transformadora. Esto es, ¿para qué es importante que estos grupos, particularmente el Comité CEDAW, pensando en las mujeres, accedan a estos espacios y a estas posiciones? Pues justamente para transformar, ¿no?, una sociedad que sigue manteniendo un sistema patriarcal. Y en este sentido el Comité CEDAW es muy claro cuando conceptualiza la representación igualitaria e inclusiva, como es lo que le da nombre a la recomendación general, donde claramente señala, se define como la paridad total, 50-50, entre hombres y mujeres en toda su diversidad, o sea, reconociendo también la interseccionalidad que existe, ¿no? Mujeres afrodescendientes, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres rurales, mujeres campesinas, etcétera, en materia de igualdad de acceso y de poder. Y esto me parece importante, no solamente se accede, ¿sí?, a estas posiciones, sino también en el momento en el que se accede a estas posiciones, cómo es que se distribuye el poder al interior, por ejemplo, de los congresos, Cámara de Diputados, senados, ayuntamientos, ¿no? Y en este sentido se conceptualiza la noción de sistema de toma de decisiones de modo tal que abarque todos los espacios formales e informales, ¿no?, en donde se están tomando las decisiones alrededor de el mundo a nivel regional, internacional, nacional, local, comunitario. Y en esto el comité pues apunta hacia 7 pilares, ¿no? Uno de ellos, la paridad total. El segundo, que me parece súper importante, el tema de las juventudes, como una apuesta no solamente de inclusión contemporánea, sino fundamentalmente de apuesta al futuro. Y yo creo que en ese sentido también habría que pensar dentro de estos grupos cómo también se puede, y se ha venido haciendo de alguna manera, ¿no?, garantizando la inclusión de algunas de las juventudes. Obviamente el tema de la interseccionalidad, que ya lo mencionábamos, el enfoque integral en la toma de decisiones, y aquí hay algo muy importante a lo que está apostando el Comité CEDAW en todas las esferas. Es verdad, estamos en un espacio electoral donde el eje fundamental es el tema político electoral, ¿no?, comicial, electivo, pero el comité plantea que este acceso de las mujeres en los espacios de toma de decisiones del poder público debe también irradiar a todos los otros ámbitos de la vida
pública a todos los otros espacios de poder e influencia que existen en las sociedades. Y es aquí donde yo cerraría bien el elemento clave que me gustaría apuntar: la transformación estructural en favor de los derechos de las mujeres. Esto es, el eje de la representación como un elemento que rebase el carácter de lo simbólico, incluso el carácter de lo sustantivo, sino en una lógica de favorecer justamente una transformación que permita la erradicación de, en este caso, el Comité CEDAW lo plantea, el sistema patriarcal. Y este comentario general coloca varias recomendaciones, ¿no? Que me parece que son muy puntuales, porque efectivamente, como decía Mauricio, en una lógica y en una apuesta de progresividad, tenemos que invariablemente seguir revisando, ¿no? Y basándonos en los avances, pero en una lógica que nos permita seguir progresando, avanzando en políticas de acceso, de inclusión. Yo diría que este tema particularmente, el conversatorio de subrepresentación política, vulnerabilidad y acciones afirmativas, yo diría que no solamente aspira a generar una política de mayor inclusión, igualdad, paridad, en fin, sino también, incluso diría en clave democrática, una nueva conceptualización de lo que es el gobierno representativo. Creo que no podríamos entender un gobierno representativo exclusivamente como aquel que emana de las urnas a partir de lo que es una elección auténtica, en donde el voto se cuenta y se cuenta de manera efectiva, sino también de la capacidad de que estos órganos, ¿no?, de representación política, pero incluso diría yo, también aquellos otros órganos que no necesariamente son electivos, sean un fiel reflejo de la pluralidad, la diversidad que existe en la sociedad, particularmente la de las mujeres, pero obviamente esto habría que extenderlo a todos los otros grupos en una situación de vulnerabilidad, reconociendo esta diversidad inequitativa, opresiva, que todavía sigue existiendo en contra de múltiples grupos sociales, pero reitero, creo que en esto el gran mérito lo han tenido las mujeres, y de nueva cuenta el Comité CEDAW, con este comentario general, nos apuntala una hoja de ruta hacia el porvenir con una interpretación innovadora a partir de la doctrina que ha generado, basada en este instrumento internacional que es la Convención Internacional, que bueno, se adoptó en la década de los 70, pero gracias a recomendaciones generales como esta es que sigue siendo un texto y un instrumento vivo. Gracias. Muchas gracias, Alan. Por favor, Nadia. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho a Mauricio del Toro la oportunidad de poder estar el día de hoy en esta mesa. También, obviamente, al Tribunal Electoral por este espacio de reflexión y el privilegio de volver a compartir la mesa con Alan ya por segundo año consecutivo. Mi propósito de esta charla es recoger algunas de las experiencias que se han tenido en diversos contextos respecto de la aplicación de las acciones afirmativas en la materia electoral. En primer término, y creo que ha quedado claro con la exposición de Alan y de Mauricio, creo que a nadie ya nos queda duda de la importancia la importancia y la necesidad de implementar acciones afirmativas en esta materia. Y tampoco, pues, que los beneficios o los cambios que hemos tenido en la representación política de nuestro país gracias a ellas. Sin embargo, a mí me gustaría visibilizar o problematizar algunos temas que nos servirán para reflexionar sobre su eficacia y finalmente que se conviertan en un área de oportunidad para seguir manejando y potencializando la aplicación de estas medidas afirmativas. A mi consideración, la aplicación de las acciones afirmativas se puede ver desde diferentes perspectivas o ángulos, y esta visión multidimensional nos permite advertir cuáles son las áreas de oportunidad que hay en cada una de ellas, es decir, cómo se ve o cómo es que se ven y cómo es que se sienten las acciones afirmativas desde las autoridades electorales, desde los partidos políticos, desde los grupos en situación de vulnerabilidad
o desde las entidades federativas. Debido a que se cuenta con solamente algunos minutos en esta exposición, voy a intentar de ser muy breve, pero quiero dejar de manera general cuáles son estas problemáticas y estoy muy consciente de que se debe profundizar al respecto, ¿no? Como sabemos, las acciones afirmativas son una herramienta que sirve para eliminar las desigualdades de grupos que históricamente han estado en desventaja y que han sido discriminados. Para su implementación de manera natural o lógica, se realiza una diferenciación de estos grupos respecto de otras personas. Sin embargo, este trato diferenciado no constituye una discriminación simple y sencillamente porque se atiende a ciertos parámetros de objetividad y de razonabilidad. Por tanto, es importante que cuando una autoridad, sea esta legislativa, administrativa o judicial, exponga la necesidad de implementar una acción afirmativa, realice una fundamentación reforzada. Debe dejar claro su objetivo, su necesidad y evaluar si el mecanismo que se está implementando es el correcto para conseguir el objetivo. Es decir, preguntarse, ¿se hace con la finalidad de reivindicar a dichos grupos? ¿Su justificación está en la diversidad? ¿Es la representación lo que se busca con estas acciones afirmativas o es la igualdad? La respuesta que podemos tener a estas preguntas pues va a depender justo del tipo de grupo al cual se esté beneficiando con las acciones afirmativas y del tipo de derecho que se considera que no ha sido ejercido de manera correcta o directa y del contexto en el cual se encuentra esta situación en particular. Es decir, todos estamos conscientes de que garantizar la participación política de grupos en situación de vulnerabilidad y el acceso al poder público es relevante. Sin embargo, existen contextos o circunstancias en las que su aplicación se torna complicada por la falta de un análisis empírico de los grupos a los cuales se pretende beneficiar por parte de las autoridades electorales. Solo por poner un ejemplo, a pesar de que ya tenemos, como narró Mau, varios procesos electorales en los cuales se ha implementado acciones afirmativas, tanto en el ámbito federal como local, aún en el proceso electoral pasado, tuvimos estados en los que, por ejemplo, se implementó una acción afirmativa en favor de una población afromexicana, cuando el porcentaje de población en ese estado o en esa entidad era mínimo o no se tenía de manera significativa una representación, ¿no? También suele pasar que en los estados se implementa la obligación de postular alguna regiduría, por ejemplo, de personas migrantes, sin establecer en los lineamientos de qué manera se va a llevar el acceso a ese cargo público en caso de acceder. Es decir, la persona migrante tiene que residir en el municipio en el cual va a ostentar la regiduría o la presidencia municipal y muchas veces al no establecer estas reglas de manera clara en la implementación de una medida afirmativa, pues lo que vamos a traer como consecuencia es cuando aún hubiera el acceso de una persona migrante a una regiduría, pues no va a poder ostentar el cargo, ¿no? También hemos tenido casos en los que se implementan acciones afirmativas respecto de cargos de elección popular en los cuales la conformación, por poner un ejemplo, en algún municipio en las que las regidurías son 7 regidurías, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una acción afirmativa a favor de un grupo en situación de vulnerabilidad, estamos quizás dejando fuera a otros grupos minoritarios y causando una discriminación hacia otros grupos, intentando hacer una acción en favor de un determinado grupo en situación de vulnerabilidad. Con todo ello, de ninguna manera quiero decir que deben anularse las acciones afirmativas, sino que quiero transmitir la necesidad de que se haga un análisis previo y empírico en cada entidad antes de regular de manera genérica, es decir, la aplicación de una metodología seria y adecuada para la implementación de las medidas que realmente nos ayuden a potencializar y a optimizar la implementación de estas reglas y, por tanto, estemos evitando también de alguna manera el fraude a la ley o incluso ocasionando discriminación a grupos vulnerables que supuestamente buscamos beneficiar, ¿no? Ahora, desde una perspectiva de los partidos políticos, ¿no? La principal problemática de los partidos políticos, como todas y todos lo sabemos, es el cumplimiento de estas cuotas. Se dio desde que se implementó las cuotas y la paridad hacia las mujeres y ahora se sigue dando con el cumplimiento de estas cuotas hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.
Hace unos días o escasos días leí justo un artículo del magistrado Abante que habla de ficciones afirmativas, ¿no? Él analiza en este artículo, pues cómo es que al final hemos llegado a través de las acciones afirmativas a una ficción, justo porque los partidos políticos y los actores políticos tienden a suplantar, a realizar fraude a la ley, postulando a personas que no realmente cumplen con la calidad que se requiere y por tanto no se cumple la finalidad de la medida afirmativa. Obviamente, pues coincido con esta postura del magistrado Abante y más bien creo que es importante también preguntarnos si las acciones afirmativas no tienen que ir hacia abatir las problemáticas de origen que están suscitando la punta del iceberg, ¿no? Es decir, implementar acciones afirmativas para crear un porcentaje importante del presupuesto de los partidos políticos para crear estos grupos al interior de los partidos políticos apoyaría bastante en poder llegar al cumplimiento de ellos y que realmente personas, como también ya lo mencionaba Mauricio en su exposición, personas que son conocidas por el municipio, conocidas en la entidad, lleguen a participar como candidatas o candidatos a un cargo de elección popular. Entonces, a veces la imposición de reglas, sin analizar el contexto y sin tener la meditación necesaria, están propiciando de manera indirecta el incumplimiento de la ley, al establecer reglas que probablemente no puedan ser cumplidas si no atendemos primero a los orígenes. Ahora, desde la perspectiva de los grupos, de los propios grupos en situación de vulnerabilidad, ha habido también en varios foros y en varios momentos algunas críticas que han realizado los propios grupos hacia las acciones afirmativas. Por ejemplo, una de ellas es no solamente se tiene que establecer la obligación del acceso de postular a determinados grupos en algunas candidaturas, sino se tiene que establecer las reglas de cómo van a acceder estas personas al registro en esa candidatura. Les voy a contar el caso que tuvimos en algún momento de Edgar, que era una persona con discapacidad visual, que quería participar como diputado local en el estado de Puebla. Su partido político estaba dando como acción afirmativa la posibilidad de postularse dentro de los primeros lugares, de los primeros 5 lugares del listado de representación proporcional de las diputaciones en el estado de Puebla, y sin embargo él decía, bueno, pues esto es un gran logro, pero ¿cómo accedo a registrarme? No tuve que pedir ayuda para que una amiga me ayudara a bajar el formato donde tengo que llenar los requisitos para poder registrarme como precandidato primero para el cargo de elección popular. Después tengo que estar pidiendo ayuda a otros amigos o amigas para que me ayuden a revisar de manera continua los estrados electrónicos del partido político y poder enterarme de cómo va la convocatoria, cuál es el resultado. Al final, por ejemplo, a él en lo particular nunca le notificaron o le informaron el partido político si había reunido o no los requisitos, solo se enteró pues por el resto de sus compañeras o compañeros de partido que ya se había elegido a la persona que se iba a colocar en el lugar que correspondía a las personas con discapacidad, pero en ningún momento hubo una notificación o una información a él pues, donde le dijeran por qué razón él no era, él no había podido ser registrado como candidato, ¿no? Entonces, creo que se nos está olvidando también cómo podemos garantizar realmente el ejercicio efectivo de ese derecho que se está ya atendiendo con la medida afirmativa. También podemos ver otras demandas de los grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, ellos hacen ver que no es lo mismo ser una persona binaria o una mujer trans, ¿no? Entonces, el grupo de la diversidad sexual pide a su vez una diferenciación al momento de las acciones afirmativas, ¿no? Como pasaba un poco cuando se incluyó la acción afirmativa de personas indígenas y a las personas afromexicanas, dijeron, oye, pues no es lo mismo postular una persona indígena que una afromexicana, y entonces están buscando la diferenciación interna hacia los mismos grupos que hemos a lo mejor establecido de manera general, ¿no?
Como decían hace un rato, más o menos tenemos identificados 5 grupos en situación de vulnerabilidad. La pregunta también es, ¿faltan algunos grupos por incluir, ¿no?, en todo nuestro catálogo de acciones afirmativas? ¿Puede causar una acción afirmativa a favor de un grupo la discriminación de otros grupos? ¿Hay un criterio claro para definir la vulnerabilidad de un grupo en esta situación? Se tienen que tomar en una democracia a todas las minorías o a toda la diversidad que tenemos en la población para poder probablemente no causar un efecto discriminatorio. Por ejemplo, en los estados siempre se atiende, ¿no?, a incorporar las acciones afirmativas atendiendo a las peticiones de los grupos que acuden a ellos. Es decir, si no hay una petición de un grupo de jóvenes o un grupo de adultos mayores, pues las acciones afirmativas no se emiten para estos grupos en particular. Entonces, hay cada vez un catálogo más diverso, pero también diferenciado en cada entidad federativa e incluso con la propia federación. ¿Se acuerdan que incluso a inicios del proceso pasado, o hace más o menos 2 años, se intentó también incorporar a otro grupo más, que es las personas en situación de pobreza? Y bueno, en aquel momento, obviamente, ya al pasar el test de proporcionalidad en el tribunal, la Sala Superior determinó que no era viable o revocó estos lineamientos porque justo no había el sustento necesario para poder justificar la implementación de una acción afirmativa en favor de este grupo, ¿no? Y creo que me he excedido un poquito en el tema, ya nada más para cerrar. Desde la perspectiva de los estados, creo que también es importante se tome en consideración que las acciones afirmativas, ¿a qué órgano en qué órgano se van a implementar? Es decir, no es lo mismo emitir acciones afirmativas a nivel federal, donde tenemos un congreso con 500 diputados y diputadas, en el cual puedes a lo mejor dar participación a una diversidad de personas, y claro, estamos hablando de una elección federal del Congreso que representa a todo el país, que en una legislatura local en la que está compuesto por 35 diputaciones o en un municipio en el cual solo hay 7 regidurías, ¿no? Entonces creo que también se debe pensar ahí de qué manera se incorpora esta pluralidad o diversidad de grupos sin causar una afectación a la representación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Bueno, como vemos aquí, vemos un poco las dinámicas de lo que es esto de ver el bosque y ver los árboles y qué es lo que tenemos, dónde ponemos la lupa o el microscopio o el telescopio, ¿verdad? Hay muchas problemáticas que se dan, por ejemplo, de lo que ya planteamos aquí, simplemente apuntando algunas a reserva de hacer otra ronda final, entiendo. Por ejemplo, en el caso ¿cuál es el límite de estas acciones frente a los grupos, a los propios grupos, ¿no? En términos de personas con discapacidad, ha habido temas de qué tipo de discapacidad debería priorizarse, una motriz, una visual, otra distinta. ¿Cuál es en estos contextos? Estas son respuestas que no necesariamente un juez o un magistrado va a tener desde su oficina. Esas son discusiones que se deben dar en la sociedad. Y muchos de estos aspectos también llevan a configurar qué es lo que entendemos por representación. Y ya lo apuntaba Alan, ¿no? Una representación electoral es un tipo de representación. Hay otro tipo de representaciones no electorales, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles, que tienen y requieren tener una voz en el espacio público, deben ser tomadas en cuenta, por ejemplo, consultadas, ¿no? Tenemos el derecho a consulta, obviamente, poblaciones, pueblos indígenas y también de personas discapacitadas, conforme a las normas internacionales. Y así podemos plantear de qué forma no se requiere una acción afirmativa o una ficción afirmativa, todavía peor, para que se escuche la voz, ¿no? Muchas veces se alude a esta idea de la voz, la memoria, como elementos clave para la representación. Estos deben ser grupos que tengan esa necesidad de una voz, pero que responda a una desigualdad histórica, a una desigualdad específica. Obviamente hay grupos más modernos, por decirlo así, en términos de, o más contemporáneos en términos de sus luchas y reivindicaciones, y otros que tienen una historia mucho más larga, pero debe haber algún elemento. El caso, por ejemplo,
también de cuando se plantean estas ideas de equiparamiento a los grupos indígenas. Los pueblos indígenas reivindican ya no acciones al interior de los partidos necesariamente, sino representación independiente de los partidos, o sea, una forma de reconocimiento de escaños específicos en ciertos órganos o circunscripciones indígenas específicas, en donde ellos elijan con sus propios sistemas a personas que van a ser ya reconocidas como representantes y no como candidatos de un partido que no tiene. Otra cuestión es si hay una tabula rasa, por ejemplo, a todos los partidos se les debe imponer la misma exigencia de representación, cuando su propia postura o su propia visión ideológica no es propia de ese tipo de cuestiones. Se ha dado, por ejemplo, en el tema de la diversidad sexual en algunos grupos, partidos conservadores. Y dices, bueno, es que yo no tengo esas políticas de grupo, yo no represento eso. Será mejor que entonces se dejen la libertad para que los partidos adopten ellos esta dinámica y sea la población la que diga, yo no voy a votar por ti, porque tú no tienes acciones afirmativas a favor de esos grupos, yo voy a votar por este que sí las tiene, o no. Es parte de la discusión que tenemos que dar, no en temas, me parece a mí, del foro judicial necesariamente, sino del foro político, del foro público. Ahora, tenemos la dificultad ahora de la elección de jueces, por ejemplo. Si lo transportamos, el tema paridad, pues puede entenderse más claramente, pero el otro tema también, y tenemos ahí una discusión todavía que dar, ¿no? Muchas gracias. Daré por favor, Sigo. Ok. Gracias, Mauricio. A ver, yo creo que hay que tener claro que las acciones afirmativas están concebidas, ¿no?, como políticas aceleradoras, ¿no? Y efectivamente se plantean, al menos, digamos, desde la estructura del derecho internacional de los derechos humanos, como medidas temporales, hasta en tanto, ¿no?, se materializa por otras vías justamente el objetivo legítimo de la igualdad sustantiva, el combate al racismo, la inclusión de las personas con discapacidad, en fin, la incorporación de ciertas minorías, etcétera. Sin embargo, yo creo que, digamos, a nivel global queda muy evidente, pues no solamente que hacen falta políticas mucho más reforzadas, ¿no? Ciertamente México en esto, reitero, ha avanzado, pero creo que debemos tener siempre presente que estos cambios progresistas no son irreversibles, ¿no? Y probablemente, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, ¿no?, actualmente, pues es una evidencia palmaria de cómo se concibió efectivamente un avance gradual en determinadas políticas, ¿no?, que con el acceso a un nuevo gobierno vienen a ser desmontadas, ¿no? Y en este sentido, pues sí, me parece fundamental seguir consolidando por la vía del derecho, por la vía de los precedentes, por la vía de las políticas públicas, estos niveles de acceso. Ahora bien, yo me hago cargo mucho de lo que planteaba Nadia, ¿no? Efectivamente no es fácil, ¿no?, conciliar varios de los elementos que aquí estamos mencionando, un poco lo que planteaba también Mauricio, los fraudes, la suplantación, la instrumentalización que luego se hace alrededor de estas figuras. Sin embargo, yo diría que el derecho en sí mismo, ¿no?, el derecho de los derechos humanos en múltiples de las medidas de carácter positivo, se enfrenta, digamos, a circunstancias en las que se tergiversan en la práctica muchas de estas acciones, y por eso me parece muy importante que debemos ser particularmente cautos y pulcros, ¿no?, al momento de confeccionar una política de esta naturaleza. ¿Para qué? Para evitar efectivamente que se genere, ¿no?, como un efecto pendular, en donde queriendo, digamos, favorecer ese proceso de aceleración en la inclusión, pues vengan reacciones antimayoritarias que también, digamos, las estamos viendo en otras latitudes. Yo creo que esta es una discusión abierta alrededor de lo que planteaba Nadia, si faltan o no algunos otros grupos, ¿no?, adicionales a estos 5. Yo diría desde un enfoque del derecho internacional,
pues fundamentalmente ahí están las convenciones que apuntalan hacia algunos de ellos, no quiero decir que eso agote, ¿no? Pero pues está la Convención sobre Adultos Mayores, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del sistema interamericano, en el ámbito del sistema universal, se pretende adoptar una convención en esa materia. De mucho tiempo atrás hay convenciones sobre los derechos de las minorías. Lo coloco porque creo que acá en México no necesariamente es un tema que se ha discutido, pero a nivel global sí, aunque en México hay algunos casos, ¿no? Comunidades mormonas, menonitas, exactamente, ¿no? En determinados contextos. Y yo creo que ahí, creo que tenemos que voltear hacia los espacios más micro, ¿no? Hacia los espacios más micro, entendiendo dos elementos, diría yo. Uno, que el sistema electoral mexicano, hasta el día de hoy, ¿no? Es un sistema mixto y eso a mí me parece que ha abonado, digamos, al pluralismo y a la inclusión justamente de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en el componente mayoritario es donde siguen existiendo los mayores déficits, ¿no? En el sistema mayoritario pienso presidencias municipales, pienso gubernaturas, en fin, ha habido avances, pero todavía el rezago es muy notorio, ¿no? Y ahí creo que efectivamente tenemos que hacernos cargo, digamos, de cómo el sistema electoral, esto es la forma como se traducen los votos en posiciones públicas, ¿no? Termina por afinarse. Y dos, un poco lo que planteaba Mauricio, el espacio político es finito, ¿no? Esto es, el número de regidurías, el número de personas congresistas, pues tiene un límite, ¿no? Tiene un límite en donde se tiene que dar cabida a varias formas de representación. Una de ellas, la que los mismos partidos en sí mismos simbolizan, ¿no? Para garantizar efectivamente que haya una pluralidad en la representación, pero al interior también, ¿no? De estos partidos, a quienes como instrumentos, como medios, ¿no? Favorecen políticas de inclusión y acceso al poder. Muchas gracias. Nadia, tus apuntamientos. Sí. Bueno, pues yo más bien tengo más preguntas que respuestas, pero quisiera nada más como concluir en tres ideas, que a partir también de lo que Alan y Mauricio han estado comentando. Yo creo que las acciones afirmativas también deben de ir ubicándose hacia la implementación de políticas públicas, es decir, no solamente, ahorita estamos hablando del ámbito electoral y de toda la importancia y el activismo que ha habido por parte de las autoridades electorales, la cual pues hemos celebrado y reconocemos ampliamente, pero tenemos que irnos hacia el origen de las problemáticas que se tienen en la implementación de las acciones afirmativas. Y luego lo que buscamos al momento de implementar una acción afirmativa es tener muy claro el objetivo que se busca con esta acción, ¿no? Creo que si las autoridades no tienen claro cuál es el objetivo por el cual van a emitirla, vamos a terminar en una acción ineficaz que puede causar incluso discriminación hacia los propios grupos que buscan proteger, ¿no? Y por último, pues obviamente el deseo y el que hay que seguirlo diciendo en los foros que buscamos con estas acciones afirmativas, pues es la representación sustantiva de estos grupos en los cargos de poder y como decíamos, no solamente en los órganos de poder público políticos, sino en en toda la administración pública federal también, pero que además sean grupos que pues lleven las acciones y lleven la voz de los grupos a los que representan para que logremos realmente tener estas políticas públicas necesarias, ¿no? Entonces es como una especie de círculo que se tiene que ir cerrando, obviamente pues a partir únicamente del ejercicio que se realice por las autoridades. Gracias. Muchas gracias. Tomaríamos, si hay un par de preguntas, si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Sí, por favor. A ver, permítame. Buenas tardes. Yo nomás tengo una duda. Al adulto mayor lo han tomado en cuenta para tener una representación, ya sea de una presidencia, ya sea de una regiduría, no vamos a decir de un presidente de la República, se acaba de ir uno, ¿sí? Entonces, a veces yo pienso que si hay una persona
que es del adulto mayor, que tiene toda una experiencia de muchos años de su vida, no se le toma en cuenta o él no se hace notar para que realmente pueda tener un puesto de esa categoría. No es todo. Muchas gracias. Sí, por favor, tomaríamos algunos comentarios. Por favor. Bueno, primero felicitar a los ponentes. Brillante la exposición de los tres en este tema de subrepresentación política, vulnerabilidad y acciones afirmativas. Y quisiera referirme a un análisis que hace el doctor Tonatiuh Guillén en un libro que se llama México, Nación Transfronteriza, donde plantea el tema de la población migrante. Y me parece que tiene una dimensión enorme que las autoridades electorales deben de tomar en consideración. Y parte de una premisa de que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda que levanta el INEGI cada 10 años, en 2020 México era una población de aproximadamente 122 millones, más las proyecciones que hace CONAPO lo suben a 128 millones de mexicanos. Pero sin embargo, tomando en consideración la población mexicana residente solo en los Estados Unidos, estaríamos hablando de una población mexicana de 164 millones al año 2021. Entonces, él nos decía, vean, tienen ustedes un elefante dentro de la sala y no lo ven. Y tienen derechos político-electorales y tienen derecho a muchos derechos fundamentales que el Estado mexicano no los está atendiendo. En el caso de el INE, pues llegan sus acciones para empadronar, para entregar una credencial de elector a zonas del sur de los Estados Unidos, pero ya no llegan más hacia el norte, donde hay población muy importante. Entonces me gustaría escuchar su opinión respecto a esta subrepresentación de mexicanos residentes en el exterior, particularmente en Estados Unidos, y podríamos hablar de muchas otras regiones del mundo, pero me parece que es un tema central que en términos de acciones afirmativas se deberían de tomar en consideración. ¿Les parece si empezamos ahora? Nadia, después Alan y cierro yo con sí, por favor. 2 minutos. Sí, bueno, nada más comentarle al primer participante que sí, efectivamente hay acciones afirmativas en favor de personas adultas mayores en varias entidades federativas. Sin embargo, no está previsto en todos los estados. Como decía yo hace un momento, ¿no? El problema de este catálogo de personas en situación de vulnerabilidad es que es muy diferente, como que si uno revisa los lineamientos o la legislatura del estado de Jalisco, pues va a ser diferente el de la Ciudad de México. Entonces, no en todos los estados está contemplado, y creo que la razón es fundamentalmente porque a veces no hay una organización interna que agrupe a este grupo en particular y que vaya y exija sus derechos, ¿no? Entonces, no es que la autoridad conceda en forma automática la posibilidad de emitir una acción afirmativa a cualquier grupo, ¿no? Porque en la diversidad podemos encontrar muchos grupos. Podemos tener también a lo mejor madres solteras, como decían, personas en situación de pobreza. El tema es que haya una organización y se exija, ¿no? Que fue un poco lo que pasó también con los mexicanos residentes en el extranjero. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, la verdad yo siempre he sido promotora, ¿no? de la participación de los mexicanos residentes en el extranjero. Sin embargo, me queda claro que hay una serie de problemáticas para implementar la participación de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Tanto técnicas como de recursos, como de representación, como de organización. Las autoridades pues han avanzado, las autoridades electorales han avanzado bastante en el apoyo hacia estas comunidades en el extranjero. Pero yo creo que, por ejemplo, una cuestión que probablemente podría propiciar mayor participación
mayor alcance de divulgación de información de los derechos de los mexicanos en el extranjero, pues sería el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, la emisión, que hacia allá siempre hemos hablado y hemos querido transitar, ¿no? La emisión del voto electrónico sería un parteaguas importante para poder dar mayor participación a los mexicanos y mexicanas que residen en el extranjero, pero también para poder visibilizarlos al interior del país, ¿no? Porque muchas veces mexicanas y mexicanos al interior del país no tenemos conciencia de lo que significa, ¿no?, tener a nuestros conciudadanos en el exterior y la relevancia que ellos tienen y la injerencia y la participación que pueden tener ellos en nuestro país, ¿no? Entonces creo que más bien tiene que ver con temas de recursos, la verdad creo también, porque sí hay buena voluntad por parte de las autoridades, pero la implementación no es sencilla. Gracias. Sí, gracias por las dos preguntas. Muy rápidamente, México es parte de la Convención Americana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Y claramente, bueno, es una ratificación relativamente reciente, ¿no?, de los últimos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano en buena hora. Y esta convención sí establece la obligación de los estados de incorporar un conjunto de dispositivos, ¿no?, antidiscriminatorios hacia las personas adultas mayores, incluyendo justamente acciones de esta naturaleza. Creo que Nadia ya esbozaba muy bien, digamos, algunos de los avances que se han registrado, pero todavía hace falta, ¿no?, sin lugar a dudas. Y yo agregaría que otro elemento, claramente no hay que confundir lo que es una acción afirmativa con una acción antidiscriminatoria. Una acción afirmativa es una especie, una forma particular de erradicar la discriminación. Sin embargo, en México, por ejemplo, muchas legislaciones electorales siguen estableciendo rangos de edad máxima para que una persona pueda ser electa. Y afortunadamente eso se ha ido o derogando o se ha ido invalidando, ¿no?, a efecto de permitir pues justamente la incorporación o por lo menos quitar ese techo de imposibilidad a personas mayores de determinada edad, considerando también, digo, la esperanza de vida, ¿no?, y la calidad de vida que luego a la que pueden acceder personas adultas mayores. Sobre el tema de migrantes, personas migrantes que preguntaba Agustín, creo que México en esto es todo un referente a nivel global, porque es el único o uno de los pocos países que tiene las 4 categorías frente al fenómeno de la migración. Es un país que expulsa, es un país que recibe, es un país por el que se transita y es un país de retorno. Y yo creo que acá es fundamental, Agustín, pensar no solamente en la posibilidad de representar de las personas migrantes mexicanas en el extranjero, sino también de las personas migrantes extranjeras en México, ¿no?, en México. Y me parece que esa discusión está todavía más rezagada, ¿no?, todavía más rezagada, y requiere claramente favorecer políticas de inclusión para que esas comunidades también se vean, ¿no?, representadas en los espacios públicos. Pero agrego otro componente todavía adicional, ¿no?, en estos 20 segundos que tengo, pensar el tema más ampliamente, no solamente relativo a migrantes, sino personas en contexto de movilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? México tiene también un fenómeno creciente, fundamentalmente por el tema de la violencia de desplazamiento interno forzado. Y en este sentido es fundamental igualmente procurar incorporar, Nadia preguntaba qué otros grupos faltan, ¿no? Yo diría las personas desplazadas internamente de manera forzada, y en esto, si bien desde el derecho internacional no existe una convención dura, ¿no?, propiamente, pero sí existe una norma de soft law que son los principios en la materia, ¿no? Muchas gracias, Alan. Bueno, yo apuntaría solamente algunas cosas. El tema del grupo etario, como también el tema de las personas migrantes en su diversidad, lleva también esa discusión un poco de lo que ya aludía de qué es lo que se está representando.
se quiere que todos los grupos tengan una representación electoral, electiva, que puedan ser votados para hacer un cargo público, o que sus intereses, sus necesidades se planteen en el foro y se resuelvan. Creo que eso es lo fundamental. Cuando se hablaba de la juventud, por ejemplo, las personas de mayores de edad, de adultos mayores, se plantea, bueno, los partidos políticos, y ya lo apuntaba Alan también, ya son supuestamente entidades que representan a la sociedad. En esta lógica, en algún momento se habló de partidos catch all, ¿no? Cachan todo, no todo. Ya no son partidos conservadores nada más, progresistas de derecha, de izquierda, en fin, en un espectro solamente ideológico, sino que realmente en un partido están todos los espectros y están todos, porque lo que se busca es obtener un triunfo. Y claro, hay partidos focalizados, los verdes que tienen una política específica, ¿no? Hay otros verdes que tienen, así se llaman, ¿no? Pero bueno, en fin, hay de todo, pero lo importante es valorar ¿qué es lo que se está buscando? ¿Cuál es la finalidad de la medida, como decía Nadia? Porque la solución electoral no siempre es la mejor opción ni la mejor viable. Cuando hablaba de la regresión en términos migrantes que pasó en la Ciudad de México, se gasta mucho, ya no hay presupuesto. Y el tribunal decidió que es una medida regresiva y no, pero ahora el plan B traía medidas de acciones afirmativas que algunos consideraban regresivas porque numéricamente no atendía lo que ya se había planteado. ¿Eso está bien o eso está mal? Eso es parte de una concepción de qué estamos pensando por acciones afirmativas. Me parece también, bueno, ahora el tema Trump y la política migratoria va a ser un tema complejísimo, entre ellos pues este tema, ¿no? O sea, hay que defender esos derechos de esas personas, de los que están, de los que transitan, por ejemplo, se planteaba en Coahuila en algún momento dar derechos políticos a grupos prioritarios, entre ellos los de víctimas de crímenes de lesa humanidad, pero ¿cómo se representa eso electoralmente? Es muy complejo, al final eso, bueno, se descartó, digamos, pero sí hay un tema de discusión, de focalizar cuáles son estos grupos y distinguir entre una acción discriminatoria de una persona en razón de cualquier tipo de categoría, ya sea sospechosa o no sospechosa, pero que lo están discriminando un partido político, una autoridad electoral, y identificar cuándo una política pública de acción afirmativa o de acción positiva se le debe exigir al Estado y el Estado debe adoptarla porque son particularmente grupos, no solamente personas sin individualidad, sino grupos con una identidad, esto es, con una relación entre individuo y colectivo relativamente estable y no tan volátil, que permitan realmente generar estos intereses que van a ser protegidos por esas acciones, porque los intereses y las necesidades de cualquier grupo y de cualquier persona en situación de vulnerabilidad o situación de subordinación o discriminación tiene que ser atendida necesariamente a partir del principio general de igualdad por el Estado, ¿no? Bueno, pues eso sería mi comentario. Les agradecería su presencia, su atención. Gracias, Alan, gracias, Nadia. Bueno, pues hasta la siguiente, cuando esta sea. Gracias.